Primera pregunta, ¿cuál cree usted que sería la causa del problema? Yo creo que la causa del problema es el desorden que hay y que los conductores se pelean para buscarse, no sé, para buscar más pasajeros y eso, y también la falta de respeto que hay entre ellos, que es de empezar a ganarse, como si fuera una competencia. Segunda pregunta, ¿considera que se expone a algún peligro al bajarse o al subirse del bus en medio de la pista? Sí, definitivamente, se expone a que se pueda resbalar y dar una mala caída, o también que lo puedan atropellar. Tercera pregunta, ¿qué soluciones cree usted que serían útiles para este problema? Yo creo que la mejor solución para este problema sería que imponer una ley o dejar a un policía de tránsito que esté checando cada uno de estos puntos en donde hay más tráfico para evitar accidentes y eso. Cuarta pregunta, ¿los conductores al hacer esto deberían ser multados? Yo considero que sí deberían ser multados porque pone en riesgo la integridad de las personas e incluso pone en riesgo la propia salud y el bienestar de la comunidad. Que esconden estas imágenes en realidad es algo que, caramba, no está tan escondido, lo vemos todos los días, el caos que se vive en nuestra capital y que sufrimos todos, ricos, pobres, viajemos en autos de lujo o viajemos en transporte público. Claro, los que viajan en transporte público probablemente se lleva la peor parte, pero ¿qué es lo que nos espera y cómo vamos a salvar a Lima de este caos vehicular? ¿Y qué expectativas también podríamos tener en el próximo alcalde de la capital? Estamos con Luis Quispe Candia, experto en temas de transportes. Muy buenos días, señor Quispe. Gracias por estar aquí. Buenos días, Mabel y Pamela. Muy buenos días. Yo quisiera empezar precisamente por eso. El próximo alcalde, ¿qué es lo primero que debería hacer por el transporte en nuestra ciudad? Estamos en una coyuntura en la que finalmente no sabemos cuál va a ser la competencia del alcalde, si es que se aprueba o no el proyecto de la Autoridad para Lima y Callao, LATU, que está en el Congreso de la República. Ya tiene una opinión favorable de la Comisión de Constitución, de la Comisión de Descentralización y de la Comisión de Transporte. De modo que en cuanto se abra el Congreso de la República pondrán en debate si se aprueba esta ley, entonces la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, ProTransporte, ProTránsito, pasarán a esta autoridad. La Gerencia General de Transporte Urbano del Callao pasará a esta autoridad. La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico pasará a esta autoridad única para Lima. ¿Y esa sería la solución? Evidentemente es un paso importante. Si es que fuera así, podría ser el comienzo y el fin del problema, porque lamentablemente durante estos largos años, desde el año 99 en particular, en que está en vigor la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, está dispersa en 6 autoridades, a esas se han sumado 4 más. En este momento tenemos 10 autoridades competentes en el tránsito y transporte y ellos no han tenido la capacidad de sentarse en una mesa y discutir e ir solucionando los problemas. De modo que la constitución de esta autoridad podría ser una solución. Evidentemente ninguna ley resuelve de por sí el problema. Si hace 17 años ya decía la ley que no debe haber 2 alcaldes gestionando el transporte urbano, sino debe haber una sola gestión en Lima Metropolitana, y no se hizo caso a esa ley. Decía la misma ley que si no lo hacen los alcaldes debería ser el Ministerio de Transportes, tampoco lo hizo. Entonces, no sabemos finalmente qué es lo que va a ocurrir. Si se aprueba esa ley, entonces esta autoridad asumiría. Si no se aprueba esta ley o es cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad del alcalde de Lima o de Callao, me refiero a los municipios, porque se está tocando las competencias de ellos y no se ha modificado la Constitución. Entonces, si hubiera esa observación, pues entonces regresamos a cero y tendrá que modificarse primero la Constitución, que va a llevar un año más. Entonces sí, el alcalde va a recibir tal como está la situación actual, es decir, la gran mayoría de transporte tradicional a cargo de los alcaldes, que lo único que han hecho en estos años, desde los años 90 al presente, es
enriquecerse los dueños de las empresas de transporte urbano, porque son empresas afiliadoras, no son dueños de los vehículos. Lo único que tenemos es el Metropolitano, que lamentablemente atiende solamente 650.000 pasajeros, sumado al tren y a los 3 corredores que están funcionando apenas llegan a 1.100.000 viajes, de los 16 millones de viajes que hay en Lima. Ahora, el tema es complejo, ¿no? Porque cuando uno habla de caos vehicular son muchas aristas, ¿no? Muchas aristas. ¿En dónde empezamos? Porque tenemos, por ejemplo, la calidad de los conductores, tenemos la cantidad de vehículos, el parque automotor es gigante, los taxis, tenemos también que hay las líneas de transporte que todavía no terminan de reordenarse, la infraestructura también. ¿Por dónde empezamos? Debe empezarse necesariamente por implementar el transporte integrado, que se ha intentado desde que se inicia con el proyecto del Metropolitano. Es decir, si no tenemos un transporte integrado, es decir, que haya grandes empresas a cargo del transporte, con buses de gran capacidad, necesitamos probablemente 12.000, 13.000 vehículos máximo en Lima, de los 27.000 que tenemos en este momento, que hagan el tiempo de viaje establecido, con frecuencia, que ofrezca seguridad y confort. Entonces, automáticamente el taxi colectivo va a desaparecer. Ya, pero hay, por ejemplo, una gran pregunta. Nos guste o no, la gestión de Susana Villarán, ahí se inició la reforma del transporte. ¿Por qué no se ha podido seguir con la reforma en esta gestión? ¿Es falta de voluntad o esta reforma estaba mal diseñada? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué nos estancamos? La reforma empieza con la implementación del Metropolitano. En ese entonces eran 9 corredores segregados, igual que el que tenemos en el proyecto inicial, eran 9 corredores iguales al que tenemos en este momento. En la época de la señora Villarán se implementa el proyecto COSAC 2, que era de Vitarte al Callao. Evidentemente, como es bus por la superficie. Pero cuando el proyecto está listo, exactamente ya terminado, nosotros participamos en los talleres, el gobierno de ese entonces, del señor Humala, dijo no va el COSAC 2, ¿por qué? Porque iba a la línea 2 de metro. Son 2 servicios distintos, el tren tiene tramos largos, claro. En cambio los buses tienen tramos cortos, son de servicios que muy bien podrían convivir. Complementarse. No, en otros países es igual, el subterráneo está por abajo y los buses están por arriba, no hay ningún problema. Entonces se interrumpió el proyecto COSAC 2. Entonces lo que cambia la señora Villarán es que en lugar de que sean 9 corredores segregados, los BRT, tenemos 5 corredores complementarios, de esas está funcionando la Arequipa y Javier Prado, y acaba de implementarse el de San Juan de Urigancho, que no están al 100%, porque ni siquiera el recaudo es electrónico, es un recaudo manual. Entonces, faltan 2 más, el de la carretera central y de la vía de evitamiento. Entonces, se ha avanzado muy lentamente. El problema es que vamos muy lentos. En Chile, cuando implementaron Transantiago, sacaron de un porrazo todo el transporte tradicional y pusieron 5.500 buses. Pero nuevamente le digo, ¿por qué? ¿Es falta de voluntad? No, evidentemente falta de voluntad política, pero también la municipalidad no tiene la capacidad de gestión, no tiene capacidad de coordinar un contrato macro, claro, como un gobierno central. Entonces necesitamos que el propio gobierno central tenga que apoyar. Sino cosa que sí tendría la autoridad única del transporte. Evidentemente, porque dependería del Ministerio de Transportes. Pero si se hace eso, de sacar de un porrazo a todas las unidades de transporte público, mañana tenemos una huelga que va a afectar al medio Lima. Pero en Chile pasó eso, es decir, hay un costo social que también tiene que asumir el gobierno. Tuvieron que renunciar 2 ministros cuando se implementó Transantiago, pero evidentemente los días han pasado, los años han pasado, y en día Transantiago está poniendo ya buses eléctricos en el transporte de buses. Claro. Entonces estamos lejos. Aquí tiene que haber una cirugía así, como se dice, sin anestesia, para cambiar las cosas. Claro, pero entiendo que no solamente en Chile, sino también en Bogotá, cuando se implementa el transporte de esta manera, exactamente, hay huelgas, hay un caos social, pero también dentro de este plan de reforma hay planes para reingresar a estas personas al flujo laboral en otras áreas, ¿no? Así es. O sea, es un programa de reconversión laboral. Exacto. Pues hay que hacer el programa de conversión laboral, hay que hacer un programa de chatarreo. El chatarreo, por ejemplo, quedó prácticamente buenas intenciones. Tenemos buses de transporte urbano circulando con 29 años de antigüedad, porque el año pasado la municipalidad retiró los que tienen 30 años a más. Tenemos con 29 años. Eso realmente es preocupante, contaminante, buses que se maduran en el camino. La revisión técnica, la inspección técnica que tenemos es absolutamente reprobable. No hay chatarreo ni para vehículos privados ni para vehículos de transporte público. A eso algo que mencionó el conductor. El conductor no está calificado, no está capacitado. El responsable del accidente de ayer es el conductor. ¿Por qué tenemos conductores con ese perfil? Porque hace 10 años, bueno, hace 9 años, el Estado nosotros impulsamos la creación de las escuelas de conductores. Pero cuando estas escuelas se crean,
con autorización del Ministerio de Transportes, con apenas una capacitación de 140 horas. Y estas escuelas, en lugar de capacitar, simplemente vendían el certificado para que los exoneren del examen. Eso ha terminado recién hace un par de meses. Es decir, nos han dado estas escuelas más de 1.100.000 conductores sin ninguna calificación, sin ninguna capacitación. Y eso, evidentemente, también es responsabilidad del Estado. Había que poner solución antes. Hoy el Comercio saca un cuadro muy interesante de cuántos muertos y heridos han habido tan solo en el 2017 en nuestras carreteras. Esta información yo imagino que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones lo tiene, pero es fácil de detectar entonces dónde está el problema. 1.106 heridos tan solo el año pasado en la Panamericana Sur y 1.861 heridos en las carreteras de penetración en el interior, en el sur del país. Es decir, si los problemas están identificados, en dónde me está fallando la cosa, ¿por qué no tomar acción? ¿Qué es lo que se debe hacer ahí para evitar estas muertes que nos enlutan a todos? Por ejemplo, en las carreteras, ¿qué es lo que ocurre? Lima, una ciudad con 10 millones, no tiene terminales terrestres. Si hay más de 350 empresas que tienen su terminal, están concentrados en La Victoria. Ustedes ven que están hacinados ahí los buses interprovinciales. Cuando la ley, en su artículo 7, dice que debemos tener terminales, grandes terminales, a cargo de privados. ¿Por qué un terminal? Porque en un terminal se dan dos hechos fundamentales. Primero, hay un control, una fiscalización. Ahí está la SUNAT, la policía, la SUTRAN, todos controlan y fiscalizan a las unidades que salen de ahí a su destino. ¿Y cuál es la otra ventaja y cuál es lo que se debe dar? El ejercicio de la libre competencia. Ahora hay libre competencia para los dueños de los buses, se ponen la tarifa que ellos quieren porque así permite la ley, estamos en libre mercado. Pero el usuario no va a ir a 300 lugares para buscar a ver qué pasaje le conviene o no. En cambio, si está en un terminal, ahí están todos los buses ofreciendo el que tiene 2 baños, el que tiene un baño, el que tiene asiento reclinable y tiene la posibilidad de escoger. Ese es el libre mercado. ¿Y a quién le compete crear al Ministerio de Transportes que hayan estos terminales? Claro, es el órgano rector. Lo único que tienes es convocar una APP y se acabó. Viene una empresa que tiene plata y pone grandes terminales. Los alojamos del centro de Lima que están también ocasionando tráfico en ese lugar. Eso. Por ejemplo, el accidente de ayer, volvemos al accidente de ayer. Ese carro salía de Chala. De Chala, hemos averiguado, hay 3 empresas que prestan ese servicio de Chala a Arequipa. Chala es una ciudad próspera porque hay minas cerca. Entonces hay mucho licor, hay muchos bares, hay prostitución, hay gente que hay un poco convulsionado socialmente, digamos, en ese sentido. Entonces, salen cantidades de personas que van a Arequipa y esos buses van recogiendo pasajeros y está probado eso en el camino. Entonces no hay ningún control a esas unidades vehiculares. Entonces, si la autoridad, en este caso el gobierno regional de Arequipa, pusiera un poco más de celo en que las empresas que está autorizando en su región tengan un control suficiente, ponga inspectores, pongamos controles electrónicos. Por Dios, ni las calles ni las carreteras tienen control electrónico cuando nuestros vecinos del sur y del norte tienen en todas sus carreteras controles electrónicos. Claro. Es decir, hay una desidia, lamentablemente. Es un tema complejo, pero integral al mismo tiempo, ¿no? Hay un Muchos desorden, aspectos. claro, porque estamos hablando, no solamente, miren, en ciudades está a cargo el alcalde, luego tenemos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero también tenemos a los gobiernos regionales. Y parece que el diagnóstico está ahí, las soluciones están ahí, pero acción nula hasta el momento. Y mientras tanto tenemos que ver muchos accidentes y gente que lamentablemente pierde la vida en estos trágicos accidentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Este tema, en realidad, podríamos hacer un programa de largas horas sobre lo que es el transporte en nuestro país.